El mayor descubrimiento que podemos hacer en la relación con nosotros mismos es descubrir que somos seres eternos, almas plenas de dicha y conciencia, mientras que su cuerpo físico y mental son solo coberturas del alma. Debido a que somos almas eternas temporalmente en un cuerpo humano, somos buenos y divinos por naturaleza. Es muy importante dejar esto en claro. No nos creamos con ideas, lo bueno no solo lo potenciamos, ya que esa esencia bondadosa y positiva ya existen por naturaleza en el ser real que somos, el ser espiritual. Haz la prueba. Para. Deja de pensar, respira, vacía tu mente de lo que tiene ahora, crea ese estado de mente aquietada, sin tendencia a sentirte bien o mal, y verás que lo que surge es la bondad, felicidad, paz e incluso alegría, sin el afán de crearlo, ya que eso es lo natural en el ser humano. Esa es la máxima prueba de que nuestra naturaleza es la bondad y la felicidad. Haz la prueba. Posteriormente, a través de tu conciencia y tu actividad mental positiva, puedes potenciar y programar lo positivo para que estas cualidades crezcan sin límites y participes en la creación de un mundo mejor. Solo tenemos que corregir la conciencia para descubrir que nuestra naturaleza es la bondad y la felicidad. Practica el vuelo. Número 16. Después de haber sido un niño ejemplo durante muchos años y haber sido el niño o más bien adolescente líder, pero rebelde e incomprendido durante otros tantos, con mis virtudes y defectos, me encontré justo al filo del trampolín. Había terminado mi carrera y me topé con circunstancias que me hacían pensar que mi actuar no se trataba más de un proyecto escolar, ni de una asistencia o una calificación, sino de mi propia vida. He de reconocer que en verdad estuve esperando este momento por mucho tiempo, creo que desde el comienzo de mi adolescencia. Nunca tuve miedo del futuro ni de la vida, ni de lanzarme al vacío, hasta el momento en que los payasos quitaron la red de protección y quedé perplejo viendo el trapecio deslizarse lentamente en el aire, que el colgante no se detendría y si dejaba pasar esta oportunidad se iría al otro extremo oscuro de la carpa del circo, donde no sabía si había alguien con menos miedo que yo se decidiera a saltar al vacío y con ello ver perdida mi oportunidad y no saber cuándo volvería a ocurrir tal cosa. Paso por un momento en mi cabeza la imagen de mi aislado en las alturas, en la oscuridad, con una pena y enfado en la cara que no eran para nadie, sino para mí. Esta imagen, que duró milésimas de segundo, me dio la posibilidad de verme en la dimensión de la espera, el fracaso, la soledad y el miedo. Eso bastó para generar en mí más ansiedad de la que yo tenía. Y pensé, he nacido para ser feliz, para ser grande, he nacido para volar. Al instante, una imagen aún más breve se mostró a mi ser airoso y tenaz que se lanzaba desde las alturas tendido del trapecio. Sentí el viento correr por mi cuerpo, las miradas de los espectadores clavadas en mis brazos. Me di cuenta que quienes deseaban que no saltara ahora deseaban que tuviera el mayor éxito, pues ya me había lanzado. Con un latigazo imaginario regresé a mi sitio real y vi una más cerca el colgante y largo trapecio. Sentí que llegaba mi nombre, que era una parte de mi cuerpo que siempre había estado esperándome, pero yo no había posibilidad de esperar más. Tendí mis manos hacia el frente, queriendo tomar el trapecio antes de que éste llegara a mí. Estoy decidido a saltar, pensé. Con las manos temblorosas y chorreantes de sudor, tomé el trapecio, que por suerte estaba lleno de talco,
lo que me permitió sujetarme mejor y no quedar directamente a merced de mi sudoración y temblor. En cuanto tomé el trapecio, me di cuenta que había realizado un esfuerzo que estiró mi cuerpo. Mis pantorrillas se tensaron, permitiéndome empujar mi empeine hacia abajo. Mis rodillas y muslos se tensaron, proyectando hacia arriba mi abdomen y mi espalda, en una elasticidad casi felina. Mis brazos hicieron el máximo esfuerzo, y al quedar tomado del trapecio, supe perfectamente que mis pies no podrían volver a posarse completos sobre la delgada tabla que me sostenía, pues solo las puntas de los dedos o quizá las uñas permanecían en un débil contacto. Mi cuerpo estaba casi totalmente tendido en el aire, tomado del trapecio, y las uñas de mis pies dispuestos a dejar por inercia el contacto con la débil y patética tabla a la que me había aferrado. Salté con más miedo que otra cosa, aunque después reconocí que el sueño de saltar era más poderoso. De lo contrario, el miedo me habría detenido sobre la ridícula tabla a la que me quería aferrar. Y como, el, y como la imagen me la había revelado, los que antes del miedo a sí mismos, la mediocridad o el pensamiento de no a lo arriesgado, o no sé desde qué. Ahora contemplaba mis manos aferradas al trapecio, deseando que yo permaneciera firme, agarrado. En un flash vi sus caras, algunos con miedo, la mayoría con asombro y alegría, unos pocos con envidia. En el, en el trayecto sentí, después vi el sudor recorrer desde mis palmas para el antebrazo y hasta el codo. En ese momento me di cuenta que en pocas ocasiones de mi vida me había sentido vivo en verdad. Supe que ese instante daría en realidad mayor sentido a mi vida. Finalmente, al lanzarse al vacío, es la mejor práctica de vuelo para las crías de las aves más majestuosas. Feliz me doy cuenta que unos segundos me han convertido en horas, en días, meses y años. Soy un aventurero sagaz de los aires que muchos se conforman con ver desde el suelo. Lo majestuoso y libre del cielo se convierte en mi hogar, en mi meta y mi camino. Cuando empiezo a sentir proximidad o comodidad con un piso que aparenta seguridad, uso mi visión tenaz y me doy cuenta de que se trata de una tabla ruin que me mantendría pegado a un sitio aburrido. Prefiero el aire recorriendo mi cuerpo, la adrenalina de saltar al vacío, creer en mis alas y verlas surgir en el momento más dramático, y el encontrarme con otros y otras que se lanzan con más o menos miedo que yo. Eso es la vida, un salto de confianza. Gracias a esos saltos he conocido lugares y personas maravillosas que me han inspirado, les he servido, hemos crecido juntos, les he amado, me he ido, he regresado. Tantas y tantas cosas maravillosas han pasado. Todo desde una decisión valiente de soltar lo viejo, de saltar de nuevo. Sin duda, prefiero la práctica de vuelo. Si la práctica me ha de llevar a algún lugar, será en las alturas. Esa es la vida, un salto de confianza. 17. Visión de responsabilidad. Existen momentos en la vida en que no encontramos la salida, en que pareciera que todo se nubla, que el sol no se va a salir. Son temporadas de nuestra existencia que nosotros mismos en ocasiones prolongamos, convirtiéndolas en rachas de sufrimiento y mala vida. En estas etapas generalmente tenemos a anular toda posibilidad de que las cosas vayan bien, incluso anulamos nuestros propios recursos y habilidades. Nada nos hace restablecer la alegría y la paz. Son los momentos bajos. Ante estos momentos es necesario sacar todas las emociones negativas que hemos acumulado. Por ello es bueno dejarlas fluir sin hacer daño a terceros. Se vale gritar, patalear, vociferar y desgarrarnos. Sin embargo, es absolutamente necesario entender que esto es una etapa emocional
que una vez que hemos desatado, hemos de agotarla y concluirla para pasar a la reconstrucción de nuestra propia vida, es decir, a un nuevo comienzo después de quemar las naves, empezar de cero, pero con una nueva visión. Existen personas que viven en un mar de lágrimas o en una injuria de enojos y odio. A estas personas se les ha olvidado que el desgarramiento emocional es una etapa que hay que cerrar y pasar a lo que sigue. Sin embargo, debido al hecho de reconstruirse implica asumir nuestra responsabilidad ante lo que hemos creado o permitido. Resulta más fácil quedarse en el drama de las lágrimas o en la rebeldía del odio, que al final lo que hacen es absorber nuestra existencia mientras los días y las semanas pasan. Es decir, se va la vida mientras estas personas están enjauladas en la cárcel de su propio embrollo mental y emocional. Por eso es clave entender que el llorar profusamente como una llave de agua abierta o enojarnos endemoniadamente es una etapa de la que hemos de salir de inmediato. La puerta de salida se llama responsabilidad. Responsabilidad implica responder por la realidad y dar la cara, es decir, tener la capacidad de ver objetivamente las cosas ocurridas y rescatar por medio de la honestidad y la humildad nuestra participación o persimidad en la creación de lo que nos gustó. Se trata de pensar maduramente: esto no me gustó, o qué me hizo sufrir, fue mi creación y lo construí desde el miedo y la ignorancia, no tomé las decisiones correctas, me faltó sabiduría. Es así, al ser responsable puedes ver que tú en gran medida o en su totalidad creaste la realidad de la que te quejabas o llorabas. Este proceso a menudo es evadido por las personas, ya que es más fácil quejarse y culpar a otros de ver lo que uno ha creado. Si en realidad eres responsable, te situarás en humildad y honestidad, y como resultado encontrarás que la realidad que viviste tú la generaste de dos maneras: pasiva y o activa. De manera pasiva, las personas evaden la realidad de lo que ocurre y dejan que la rueda de los problemas les pase por encima una vez de enfrentarla o hacerse a un lado. Estas personas suelen esperar y creer que su felicidad o el alcance de lo que quieren depende de los demás. De hecho, ellos se hacen dependientes de los demás por miedo a ser ellos mismos, por miedo a que alguien no le parezca, por sentirse solos o incapaces de guiar sus propias vidas. Es, en otras palabras, un error por omisión pasiva. Cuando has generado problemas o sufrimiento de formas pasivas, en el fondo sabías que si dejabas pasar el tiempo, las cosas empeorarían. Por ejemplo, ante un grupo o equipo escolar o de trabajo sabías que si no decías tu idea, se tomaría entonces la idea de otro, aunque no fuera mejor que la tuya. Sabías que tu pareja no era la indicada para ti, más aún, no era lo que buscabas, y sabías que no eras lo que él o ella buscaba, y, y decidiste esperar. Decidiste no decir lo que pensabas o lo que sentías. Decidiste no decir lo que querías. Decidiste no ser. Cuando ves las cosas bajo esta perspectiva de humildad y bajo esta perspectiva de honestidad, todo resulta claro y se acaban los dramas. Entonces podrás ocuparte de la reconstrucción de tu vida. Recuerda que la clave para salir del sufrimiento es la responsabilidad. A menudo, la gente huye de su responsabilidad, es por ello que no crecen y tropiezan con la misma piedra una y otra vez. De manera activa también puedes crear el sufrimiento o problemas. Es más fácil entender y asumir esta forma activa, pues es posible ver qué problemas se generaron por cosas que tú hiciste directamente. Aquí las principales actitudes con las que se crea el conflicto son la agresividad, el control o el poder obsesivo sobre los demás,
En otras palabras, querer que los demás sean como tú quieres que sean y no como son, o pretender un cambio, algo mediante un método agresivo o manipulador. Esta responsabilidad activa resulta más fácil de entender que la responsabilidad pasiva, sin embargo, requiere un valor magno, humildad. Desde mi punto de vista, hay un malentendido sobre la humildad, así que dedicaré unos párrafos a explicar este malentendido que genera demasiados problemas y que a su vez es un refugio para otras distorsiones y conceptos superficiales. Nuestra cultura ha tenido la humildad como una condición física y económica, cuando en realidad es un valor espiritual o cualidad psicológica. La humildad mal entendida por nuestra cultura pensaba como una condición física económica. Consiste en ser pobre o aparentar tener problemas económicos, quejarse por el dinero, mal vestir o incluso vestir con ropas sucias o rotas. Eso no es humildad, eso se llama pobreza. Y la pobreza nace de una conciencia de carencia a nivel mental y emocional y de malos hábitos y malas cualidades. Es muy triste que pasen los años y teniendo la capacidad de crear las personas sigan en las mismas condiciones de pobreza. La pobreza externa es un reflejo de la miseria y el miedo anidadas en el corazón. La humildad también es mal entendida como modestia, pues para la gente humilde es aquel que, en vez de reconocer sus capacidades, niega sus cualidades y dice que es un avestruz tonto. Una vez que se muestra como un avestruz torpe, es aparentemente apreciado por los demás por ser humilde. De aquí se genera la postura de lástima, que consiste en mostrarse desválido e incapaz de seguir adelante para obtener la ayuda de los demás y evitar así el esfuerzo y la responsabilidad personal. Esta supuesta humildad, modestia, crea una mentalidad derrotista, ya que no permite reconocer lo positivo de uno mismo, y claro que esto tiene un impacto en la mente. Por lo contrario, si hablamos bien de nosotros o reconocemos las cualidades que tenemos, las personas nos juzgan como carentes de humildad, etiquetan dicha actitud como soberbia o una actitud chocante. Esto nace de la mentalidad empobrecida de los demás, ya que nada tiene que ver con la soberbia que piensan, y se puede ser una proyección de sus propios conflictos de inferioridad o mentalidad de fracaso, reconocer nuestras capacidades ante nosotros mismos en sano, reconocerlas ante los demás debe ser natural, no pretencioso. Esto reafirmará dichas cualidades, nos hace reconocernos como seres maravillosos capaces de dar y servir a otros y compromete a la excelencia. Las cualidades que tienen son para usarse al servicio de la vida misma y de los demás. Ahora bien, la humildad real es un valor espiritual y psicológico que consiste en apertura para escuchar y apertura para reconocer. Es lo contrario a la necedad o la cerrazón. Quizá te sea más fácil conceptualizarlo como humildad mental, de manera que hay personas que se consideran humildes bajo la perspectiva económica, física y de modestia. Sin embargo, ante conversaciones en temas importantes que van más allá de lo que ellos habían pensado, en las cuales los planteamientos resultan distintos a los que habían creído o que razón y necedad tal, que no son capaces de ver lo que se les muestra, a veces ni siquiera son capaces de escuchar, no quieren tal cual ver algo distinto de lo que ellos piensan egocéntricamente, y es aquí donde la verdadera humildad les falla. Aunque sean muy modestos, ser humilde se manifiesta en ser abierto para escuchar y pensar las posibilidades fuera del molde en el que se basó mi perspectiva.
percepción del mundo. La verdadera humildad se manifiesta en ser abierto para escuchar y pensar en las posibilidades fuera del molde en el que baso mi percepción del mundo. Te darás cuenta que la humildad mental, psicológica, espiritual es una virtud que permite a quien lo posee la cualidad de escuchar, dialogar y hacer contacto con otro ser humano, aunque sea diferente a él. De hecho, por medio de la auténtica humildad puedes darte cuenta que existen a menudo más similitudes que diferencias aún con quienes considerabas muy distintos a ti. La verdadera humildad permite la carencia de un ser humano con otro. Permite la unidad, la libertad, la armonía, incluso de reconocernos distintos. Una persona que cree en sí misma, que posee una autoestima sana y más aún que sabe que su existencia tiene un propósito, es capaz de fluir, de ser y de vivir de manera plena. Por lo tanto, le verás caminando con paso firme y amoroso, con una mirada de paz y dispuesta a la acción, al mismo tiempo agradablemente vestida, todo ello porque cree en sí misma y al mismo tiempo siendo verdaderamente humilde, dispuesta a escuchar a todo ser humano que aparezca en su camino y transmitir lo que tiene dentro, pero sobre todo dispuesto se trate de quien se trate a aprender a escuchar. Pues quien es realmente humilde no es otra cosa que un aprendiz, aprendiz de la vida, aprendiz por lo tanto, de toda experiencia en todo momento con todo ser. De hecho, la vida no es otra cosa que una plácida experiencia de aprendizaje fluye. 18. Saltar de la zona cómoda. Un aspecto clave a la hora de generar un cambio es el esfuerzo que se le imprime a dicha tarea. En otros términos, salir de la zona cómoda se basa en sobreesfuerzos reales. A menudo, al crear comodidad en una zona de nuestra vida, nos crea una visión reducida de la realidad, ya que aparentamos que estamos dispuestos a mejorar, pero sin dejar ciertas cositas atrás, comodidades físicas y mentales o emocionales. Estas cositas son nuestra atadura a la zona de confort. Hay personas que llegan a pagar un precio muy alto por mantener esa comodidad, así que ten cuidado. Por ejemplo, un joven profesionista de 25 años que trabaja ejerciendo su labor y al mismo tiempo vive con sus padres, su sueldo es bueno. Sin embargo, el que se queja de que tiene que aportar dinero para los gastos de la casa y no le alcanza el resto. Esto ha generado, entre otras cosas, discusiones serias con hermanos y la mamá. El que quiere resolver esa situación aparentemente, pero no está dispuesto a salir de su zona cómoda. Se queja constantemente de la madre, de los hermanos y solo en el papá encuentra una postura neutra. El joven propone, exige, dispone, crea opciones, pero curiosamente ninguna de las opciones implica un esfuerzo significativo de su parte. Más bien sus propuestas son que los demás cambien. Él no está dispuesto a ver su responsabilidad, no es humilde en ese aspecto y no quiere salir de su zona de comodidad. Ha llegado incluso a agredir verbalmente y ser agredido como respuesta por sus familiares. Su zona cómoda, en que es el fuerte de sus problemas, por aferrarse a ella, es una casa gratis, comida segura sin ningún esfuerzo, luz, cable, muebles e incluso que le hagan el aseo sin ningún costo. Esa zona cómoda, además de los problemas que le ha ocasionado, genera algo aún más importante y negativo: estancamiento en su propio desarrollo personal, emocional y hasta espiritual. Ese es el precio de la zona cómoda.
estancamiento, fracaso y desarrollo de malas cualidades. En otro ejemplo, hay muchas mujeres viviendo vidas realmente negativas con parejas que les maltratan psicológicamente y hasta llama físicamente, aguantan años por una zona de comodidad que se llama apariencia social o el qué dirán. Esa es una zona de confort emocional mental. Esa zona cómoda influye dinero, techo, vestido, compañía, aunque sea agresiva, comida y apariencia social a cambio de ser un objeto. Creo que con esto te das cuenta de lo graves que pueden ser las zonas cómodas. De hecho, la zona cómoda debería ser considerada como un atentado contra la felicidad y el progreso humano, ya que la humildad, y no solo nosotros, sin que todos los seres que existen sean animales, plantas o microorganismos, están diseñados para la evolución y tienden a ella, a la mejora y el desarrollo, y la zona cómoda es precisamente lo contrario, es negar nuestra naturaleza evolutiva. La zona cómoda es la antítesis del progreso de la humanidad, es un cáncer mental, ya que somos seres con una esencia vida viva que se mueve siempre hacia la evolución y la mejora. Es por ello que la misión de todo ser humano en esta vida es despertar sin aprender para evolucionar no solo materialmente, sino también en lo emocional, mental y espiritual. ¿Cómo llamarías a tu zona cómoda? ¿Cuál es el precio que pagas, además de tu estancamiento, por esa zona de confort? Reflexiónalo, pues el cambio no puede venir de otra parte más que de ahí, de ti mismo, y tu reflexión se trata de que te des cuenta y después actúes. 19. Una perspectiva muy personal de los valores. Ha llegado el momento de hablar de los valores. En nuestra sociedad hay muchas formas de tratar de incluir valores que no funcionan y que me toca con este libro proponer que rompamos con esos paradigmas. Para empezar, los valores no se inculcan, lo único que se inculca es el miedo, y ese sí sabemos cómo inculcarlo. En esta sociedad parece que somos expertos en influir miedo para controlar, y aquí surge una pregunta dramática. ¿Cuál es el para qué los valores? Hay de valores a valores, y a menudo los más promovidos no parecen ser los valores de empoderamiento y libertad personal, sino los de control. ¿Acaso los adultos no quieren infundir los valores como instrumentos para controlar a sus hijos? ¿Acaso no ven a los valores como un refugio para evitar que sus miedos respecto a lo que sus hijos hagan con sus vidas se haga realidad? Desde ahí hay algo que parece no estar bien, ya que no hemos siquiera entendido o vuelto conscientemente el significado ni el para qué de los valores. Siendo honestos, en la sociedad se habla de valores como un instrumento de control, y con ellos los adultos pretenden controlar porque no supieron educar en libertad y conciencia. Es por lo tanto su último recurso, y está amparado en el miedo que ellos mismos sienten por los demás. Por ejemplo, los padres de familia quieren que sus hijos tengan valores firmes, y al mismo tiempo les asusta que decidan libremente y que piensen diferente a ellos. Esa es la verdadera prueba de que una persona con una visión tradicionalista usa los valores para controlar, desean que los demás piensen igual que ellos, cuando los valores en realidad son elementos potenciadores de la libertad, la toma de decisiones, la autonomía y la trascendencia. Claro que este es un tipo de valor superior, yo los llamo valores de poder. Así que cuando escuches a otros hablar de valores, pregúntate y pregúntales: disculpe, ¿a cuáles valores se refiere? ¿A los de siempre?
los de miedo, o a los de control, o a los de pasividad, o a cuáles. Desde mi punto de vista, los valores realmente importantes para nuestra sociedad no son el respeto, la civilidad, no son la humildad, modestia, que casi es sobajar lo que es, no. Aunque estos valores tienen su importancia, considero que hay valores muy superiores que no se pueden enseñar o mostrar si uno mismo o los otros no han tenido la experiencia de vivirlos en sus propias vidas. Los valores más importantes para la evolución de la conciencia humana son la libertad, la autonomía económica y la autonomía emocional, la creatividad, la superación, el compromiso social, la visión social, el desarrollo de la conciencia, la toma de decisiones conscientes, el liderazgo, la equidad, el aprecio de la diversidad, el transformar, el ser auténtico, defender ideales, el ser espiritual, el amar. Los valores como el liderazgo no se enseñan, eso solo se aprende. Reflexiona esto. Nadie puede enseñar a alguien a ser espontáneo. Esto sería algo absurdo. Cuando le dices a alguien, sé espontáneo, le impides serlo, pues será lo que tú esperas o lo que quieres que sea, o manifestará algo que por presión tuya, y eso es lo opuesto a ser espontáneo. A cualquier ser humano, si solo lo respetas, lo aprecias, lo valoras y lo amas, este empieza a ser espontáneo. Del mismo modo ocurre con el liderazgo. Este no se enseña, ya que el principal elemento para el liderazgo es el líder, no el concepto, es decir, la persona en sí misma. Tú no puedes querer más que el otro que éste desarrolle su liderazgo. Pasa lo mismo con los valores, no los puedes enseñar a modo de clase o sermón. Lo único que puedes hacer es vivirlos tú al máximo y contagiarlos o mover las conciencias por tu propia fuerza personal, no por el miedo, sino por el brillo de tu ser. Bien, reflexiónalo. Es necesario que te cuestiones cuáles son los valores que encarnas. Piénsalo. Este es el punto de partida y pregúntate qué valores deseas forjar en ti. Los valores más importantes para la evolución de la conciencia humana son la libertad, la autonomía económica y la autonomía emocional, la creatividad, la superación, el compromiso social, la visión social, el desarrollo de la conciencia, la toma de decisiones conscientes, el liderazgo, la equidad, el aprecio de la diversidad, el transformar, el ser auténtico, defender ideales, el ser espiritual, el amar. Y al hablar de valores hay dos frases que siempre me vienen a la mente, una de Joaquín Sabina y otra de Facundo Cabral. Primero, la frase de Joaquín Sabina. Era tan pobre que no tenía más que dinero. Vivimos en una sociedad con conciencia materialista. El objetivo de la mayoría de las personas radica en comprar un auto nuevo, tener una buena imagen, comprar objetos atractivos, lograr el prestigio social o tener una vida solvente e impactante para los demás. Esta sociedad deja de lado la importancia de los artes, de la espiritualidad, el desarrollo humano, de la conciencia social, etc. La conciencia material es importante, ya que es necesario resolver lo material o lo económico en nuestras vidas. Sin embargo, si una persona solo se enfoca en este aspecto de la vida, ésta se torna vacía e insatisfecha. También se llega a crear un círculo vicioso que nace del desequilibrio por poseer solo una conciencia material, que genera un vacío incómodo y angustiante por estar desentendido en áreas como la emocional, mental y espiritual. Ante este vacío se busca cada vez más objetos o actividades materialistas que llenen ese vacío emocional espiritual. Es por ello que surgen las adicciones, las conductas autodestructivas y las relaciones
codependientes. Más que una conciencia económica, es necesaria una conciencia de abundancia. La conciencia económica está basada en la producción de dinero a costo de lo que sea, mientras que la conciencia de abundancia implica contar con dinero, pero también con tiempo, diversión, relaciones intrapersonales sanas y amorosas, un propósito espiritual y sueños. La abundancia se basa en el ser, la capacidad de seguir tus sueños, amar lo que haces y dar lo mejor de ti. Además de la conciencia de abundancia, es necesaria una conciencia emocional abundante, es decir, darse cuenta y vivir de acuerdo al hecho de que las emociones juegan un papel importantísimo en la vida, y más que eso, asumir que somos responsables cada uno de lo que sentimos. Por lo tanto, tenemos la capacidad de manejar las emociones y usarlas a nuestro favor. Si no lo hemos hecho, implica aún mayor responsabilidad. Aprende de tus emociones y evoluciona en el manejo de las mismas. Por su parte, conciencia espiritual es darse cuenta que somos mucho más que materia y emociones o mente, que existe una dimensión de la persona que es capaz de conectarse contigo y consigo misma, y con todo lo que existe, con el ser supremo. Esto es distinto de las religiones, ya que una religión cuenta con ritos y normas morales establecidas, mientras que la dimensión espiritual significa conexión con el yo superior y con todo lo que existe en el universo, la vida y el ser superior bajo la forma de cada uno. Ahora hablemos de que es también muy importante, de acuerdo con Abraham Maslow. Una vez que cubrimos necesidades básicas como la alimentación, la seguridad y la autoestima, nos damos cuenta que hay necesidades superiores. La necesidad superior y más importante es la autorrealización, y solo con una vida equilibrada y plena en conciencia de abundancia, pero también emocional y espiritual, podemos satisfacer nuestras necesidades individuales. Solo una vez que éstas estén cubiertas, o por lo menos asegurada su satisfacción temporal, podremos dejar de vernos como seres individuales luchando por la supervivencia y empezar a vernos como seres colectivos. Empezaremos a despertar una conciencia superior, una conciencia de unidad, donde la conciencia de sí mismo incluye la conciencia del otro. Más aún, se descubre que somos un ente como país, como planeta y humanidad, que a su vez es parte de una realidad más amplia, parte del absoluto, del Ser Supremo. Una vez alcanzada esta conciencia, encontramos la verdadera autorrealización, aquella que consiste no solo en alcanzar objetos individuales, sino una en la que hay un bien colectivo, un bien común desde mi punto de vista, y la verdadera autorrealización no puede ser individual, ni siquiera familiar, solo puede ser colectiva. Bien, pues estos son los valores que como sociedad creo que necesitamos. Pensarlo así implica una profunda revolución de pensamiento respecto a cuáles son los valores prioritarios. La segunda fase de Facundo Cabral: si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Me refiero a esto porque en la sociedad actual el bien individual a menudo implica un mal por el otro. Hay un juego perverso que se llama ganar, perder o perder, ganar. Aunque muchas veces no lo vemos, es así que para alcanzar un objetivo a menudo hay que desplazar, aplastar o pasar por encima de alguien. Esta conciencia crea polarización en la sociedad y al final lleva a las personas a ver solo por sí mismas, aumentando la conciencia materialista e individualista, al grado de que hay personas que anteponen siempre su beneficio personal ante el beneficio común. Desde mi punto de vista, ellos son con todo rigor los malos, y no solo los que hacen directamente el mal.
Cuando las personas están verdaderamente evolucionadas, ven el beneficio del otro, el propio, y en el propio el del otro. Se crea, por lo tanto, una cadena de abundancia, ya que el bienestar del otro trae el mío y el mío general el de los demás. Ese es el verdadero cielo en la tierra y es nuestra responsabilidad crearlo, pues tenemos la posibilidad de hacerlo. Es así que si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. 20. Autoestima en acción. A partir de la conciencia emocional y del trabajo en uno mismo, se puede sanar la autoestima. Recuerda que la autoestima es el sentimiento de valor que nos damos a nosotros mismos, así como tenemos una autoestima hacia distintas personas que nos rodean, también tenemos una autoestima particular dirigida a nuestro propio ser. Seamos conscientes de ella o no, qué tanto te quieres a ti mismo. Ese es tu grado de autoestima. La autoestima depende en gran medida del concepto que las personas tienen de sí. Por ejemplo, lo hayan pasado o no, hay personas que se consideran tontas, aburridas, inseguras, feas, etc. Más allá de que lo sean o no. El hecho de creerlo genera un autoconcepto muy negativo. El autoconcepto negativo es a menudo generado por las críticas o daño emocional que recibimos de las personas más significativas de nuestra vida, padres, familiares, maestros y amigos. Ellos se refieren a nosotros de maneras negativas particulares en una etapa de la vida en la que no tenemos la capacidad de negar estos juicios o reclamar por ello. No tenemos a los 5 años la capacidad de decir, por ejemplo, no papá, tú estás equivocado, yo no soy tonto, estás generalizando. Solo porque tiré el vaso de leche, te pido que no me llames tonto. Al no tener esa capacidad, las experiencias dejan un mensaje que se guarda en el inconsciente y salta a la luz cuando pensamos en nosotros mismos, en lo que somos o hacemos. A veces los juicios llegan a ser tan severos que imposibilitan a la persona al grado de que aún en la vida adulta no es capaz de defenderse asertivamente de los juicios tóxicos que otros le propinan. Hay una frase que a menudo uso en los talleres o cursos que imparto, es del filósofo francés Jean-Jacques Rousseau. Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es una frase de responsabilidad con nosotros mismos. No importa que hayan dicho o hecho los demás contigo, no importa que te hayan dañado, masacrado o maleducado, no estés condenado a ser el resultado de ellos si no quieres. Tú serás lo que decidas hacer y hacer con eso que hicieron de ti, de tal manera que siempre tienes la posibilidad de hacer contigo lo que tú desees. De hecho, es una lección de responsabilidad de lo que hagas en el presente a cada instante. Y en verdad todo es una elección, te des cuenta o no. Si no te das cuenta, eliges la pasividad, que el viento lleve tu vida a donde sea, pero si te das cuenta, mejor elige con responsabilidad. La vida es eso, la vida es un juego de elegir. La vida es un juego de elegir. Ahora bien, la autoestima se observa y se ha de demostrar en aspectos prácticos. Se observa una autoestima sana en una persona cuando camina. Tiene un paso firme, armónico, su postura es erguida sin llegar a ser rígida. Su semblante es específico y alegra a la vez. Sus comentarios son atinados y oportunos, se adecua a la mayoría de las situaciones sin dejar de ser el mismo. Se considera una persona valiosa e importante en el mundo y del mismo modo considera valiosos a los demás. La persona con autoestima insana, por ejemplo, no en todos los casos, pero tiende a ser común,
arrastra los pies al caminar, tiene un paso lento o agresivo, tiene una postura blanda y encorvada o rígida al exceso. Se alcanza a percibir en su rostro algo que no grava y no agrada del todo. Puede tender a la melancolía o la agresividad. También es muy común que sean complacientes, es decir, vivir un patrón de comportamiento basado en hacer o decir cosas para agradar y ser aprobados por los demás. Por ello lo atienden a ser importunos en sus comentarios o codependientes. La persona con una autoestima insana se considera una persona no tan valiosa como los demás. Tiende a compararse en silencio negativamente. También puede tomar el otro extremo, el del complejo de superioridad, pensando como una defensa a la que en el fondo piensa o siente que es mejor que la gente que le rodee sea inepta, que no vale nada y puede mostrarse constantemente arrogante o despreciativo. Ahora bien, la clave y la fuente de una autoestima sana es el autoconocimiento, y no me refiero a que contestes cuestionarios de revista para reconocer tu personalidad o que preguntes a los demás qué piensan de ti. No, eso sería lo más fácil y no te llevaría a más que a una confusión mayor e incluso a disgustos, o en el mejor de los casos a un conocimiento superficial de ti. Por autoconocimiento me refiero a un proceso interno y profundo. Este proceso incluye diversos aspectos y prácticas. Lo primero es describir lo que tú crees que te define en todos sus aspectos. Un buen ejercicio te llevaría mínimo 3 páginas. Escribe todo lo que crees que eres, todas tus actitudes, gustos, miedos, virtudes, defectos, metas, sueños, pasiones, objetivos y visión. El siguiente paso es cuestionarte y dudar de lo que crees que eres. Este es el punto más importante. Duda, cuestiona y analiza lo negativo que hayas encontrado de ti. ¿De dónde nace? ¿Cómo lo fuiste creando? Tú no puedes creer ser algo con lo que no estás a gusto, así de simple. Después te toca revisar de forma especial de dónde vienen o dónde aprendiste o por qué razones empezaste a hacer las cosas negativas que se convirtieron en parte de tu autoconcepto. Cuestiona, por ejemplo, ¿por qué razón y en qué momento empecé a dejar de creer en mí? Dejé de decidir libremente, y por qué razón en este momento empecé a sentir miedo y por lo tanto a manipular. ¿En qué momento y por qué razón dejé de hacer lo que amo, dejé de amarme, dejé de valorarme? Asocia estas respuestas con las personas importantes de tu vida, las que te han hecho daño directa o indirectamente. Asócialas a las carencias económicas, materiales y afectivas que pudiste tener. Asócialos a los momentos más trascendentes de tu vida. Analiza y obsérvate a ti mismo. Haz el trabajo de entender que muchas de las cosas que crees que eres o que los demás creen de ti son solo un aprendizaje erróneo que nace del miedo o del sufrimiento. Cuando te das permiso de vivir ese sufrimiento honestamente, el del miedo o el sufrimiento, ya cruzaste la frontera hacia la libertad interior. El resto consiste en decidir quiénes quieres y empezar a trabajar con entusiasmo, entrega y amor en ello. Una recomendación importantísima: acude con un profesional, con un psicólogo de preferencia, psicólogo clínico o psicoterapeuta. Por último, enfócate en tu desarrollo personal a nivel emocional, mental y espiritual. Créeme, lo demás vendrá por sí solo. A las personas con quienes trabajas, tanto en particular como en grupos, les recomiendo diversas estrategias, entre ellas las siguientes. Tú elige las que te agraden, pero hazlas. Ten una actividad que goce, donde convivas con personas que compartan tu afición: deportes, baile, pintura, cocina, etc.
Entabla nuevas relaciones amistosas que inciden. Después de tu cambio de actitud verás la gran diferencia que hay en las nuevas relaciones de comparación con las relaciones que creabas antes. Ah, por cierto, la calidad de las relaciones no depende de la otra persona, sino de ti. Así es siempre. Regálate flores, compra flores diversas y tú mismo haz un adorno floral que te regales y que al verlo y olerlo te inspires en el amor y valía que tienes por ti mismo. Lee libros que aporten ideas positivas a tu vida. Regálate uno o más días a la semana para vestirte elegante y arreglarte como si se tratase de una ocasión especial. El mensaje es que tu mente entienda que el presente es el momento más especial siempre. Visita a amigos que no ves hace tiempo, pero no te plantes ante la escena como el que eras. No, plántate exhibiendo auténticamente tu cambio, manifestando ser renovado. Arréglate de una forma especial y ve a un estudio fotográfico a que te hagan unas fotos de calidad. Consérvalas pon una sobre tu escritorio. A propósito de esto, me pasó por la mente la imagen de que al poner tus maravillosa foto de estudio, los que pasarán por ahí con su mentalidad empobrecida de modestia y humildad materializada pensarán que eres egocéntrico. Qué bueno que se me presenta la oportunidad de hablar de esta palabra que tan mal empleada ha sido por el común de la sociedad. Recuerda, en nuestra sociedad al desvalido es condescendiente con el que sufrió y con el torpe, pero cuando aparece alguien que con total genui- genuidad cree en sí mismo, se le juzga de mil maneras. Una es bajo el apelativo egocéntrico. Es muy importante no confundir egocentrismo con autoestima. A quien tiene una autoestima insana, este se le manifiesta en un desdén hacia los demás y verá a la autoestima sana de los demás como un egocentrismo. Existe un egocentrismo dañado, por así decirlo. Este consiste en que la persona cree que es el centro, pero no solo de su existencia, sino de la existencia de toda la humanidad. Ese es un egocentrismo distorsionado. No eres el centro ni la más importante de la humanidad, pero si eres lo más importante de tu propia existencia, tienes una vida, vívela. Tú eres el centro de tu propia existencia, y eso no implica egocentrismo insano, sino responsabilidad. Significa que tú eres el único responsable de la forma en la que vives y experimentas la vida. Ese es el egocentrismo sano, o mejor dicho, autoestima. Cuando alguien se asume como el centro de su propia existencia, deja de culpar o responsabilizar a quienes lo rodean y deja de usarlos como títeres en su vida para pretender obtener un beneficio personal de ellos, y deja de usarlos y pretender de ellos que hagan lo que esa persona quiere. Cuando alguien se asume como el centro de su propia existencia, deja de culpar o responsabilizar a quienes le rodean. Las personas que no han madurado este aspecto sufren y hacen sufrir, se tornan mamás que crean que el centro de su existencia son sus hijos, se vuelven sobreprotectoras y controladoras, enseñan con un ejemplo que las personas no son importantes a través de que ellas no se dan importancia sana en sí mismas. Si hacen todo por sus hijos, incluso dejando de lado su propio ser, es así que enseñan a sus hijos a no amarse, ya que ellas con su diario vivir desbocado en casi
servilismo demuestran que no se aman ni son importantes para sí mismas. Además, cuando una persona hace a otra el centro de su vida, lo que está haciéndole a esa persona es convertirla en la responsable de su felicidad. Para ello, la persona ha tomado la decisión más cobarde de que alguien pueda tomar. No hacerse responsable por sí mismos de ser una persona infeliz y de sentirse amada, y le pone esa pesadísima e insana responsabilidad a quien dice que ama. Realidad. Solo lo condena y lo vuelve la causa de sufrimiento y de paso lo vuelve su culpable favorito. ¿Quién es tu culpable favorito? Por otra parte, algunos de los hombres y mujeres tienden a hacer del trabajo del centro de su vida y acaban demostrando lo mismo. Pero en otra área demuestran que no son importantes para sí mismos, que es más importante el trabajo y lo que con él mismo demuestren. A menudo, los padres que dan su vida por los hijos dejan de vivir la propia, tornándose por ello infelices, viendo a los hijos más tarde como responsables de su infelicidad. Esto lo logran haciendo de ellos el centro de sus vidas por medio del trabajo o el servilismo a estos indirectamente. Les enseñan con un ejemplo a no amarse y por otra parte a que siempre habrá personas que les resuelvan la vida. Es así que pueden fácilmente criar hijos dependientes, problemáticos, irresponsables y poco emprendedores, además de poco agradecidos. Si le das a tus hijos todo y lo mejor que puedes, evitando a toda costa su sufrimiento, estarás dejando seres frágiles de voluntad en un mundo en el que nada es gratis, ni la vida fácil, y para el cual no estarán preparados. Hay hay una imperante tendencia al sacrificio por proyectar el propio sufrimiento y miedos en la vida de los hijos, deseando que estos no sufran, lo cual resulta ridículo, pues debemos asumir maduramente que el dolor y el sufrimiento son parte de los instrumentos de aprendizaje de la vida. Cuando los padres proyectan estos miedos, quieren proteger a los hijos dando lo mejor para ellos, a menudo sobreprotección y beneficios materiales innecesarios, y para lograrlo se sacrifican a sí mismo por los hijos. La estrategia del sacrificio es muy nociva en las relaciones intrapersonales, pues quien se sacrifica por alguien más suele tener altas expectativas sobre esa persona y crea relacionamientos muy insanos donde la libertad pareciera no existir. No te sacrifiques con tus hijos, solo cumple tu deber con amor. Eso genera verdadera madurez y equilibrio para ti y para ellos. No te sacrifiques por tus hijos, solo cumple tu deber con amor. Eso generará verdadera madurez y equilibrio para ti y para ellos. Aunque parece un cambio radical de conceptos, aún o un juego de palabras, y por el bien de la humanidad, sé egocéntrico, sano autoestima, para que enseñes así a los demás que el objetivo no es ser complaciente o vivir en el servilismo. Lo más importante es poseer una responsabilidad personal donde tú te des cuenta que no hay culpables en tu realidad, sino que tú eres el único responsable de la forma en la que vives, puesto que eres el centro de tu vida y quien la rige, y que a su vez tiene la capacidad de ayudar y de disfrutar, de hecho mismo de servir a otros, pero no de responsabilizarlos de tu existencia. Eso sí sería egocentrismo insano. Lo más importante es poseer una responsabilidad personal donde te des cuenta que no hay culpables en tu realidad, sino que tú eres el único responsable de la forma en la que vives, puesto que eres el centro de tu vida y quien la rige.
Si tú te ocupas por entero de ti, material y emocionalmente, ya le ahorraste bastante hasta la humanidad y le enseñaste mucho a las futuras generaciones. Y después de ocuparte de ti, empiezas a ocuparte de manera inteligente y asertiva del desarrollo de los demás, serás un ejemplo a seguir. Si pretendes salvar al mundo y no te has salvado a ti mismo, créeme que se notará y darás pena. Así que por el bien de todos, primero tú y después los demás. Así es como funcionan las cosas. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Bueno, pues por estas razones es necesario invertir en ti mismo. Es sorprendente cómo invierte la gente en fiestas, parrandas, imagen exterior, artículos innecesarios, etcétera. Y cuando hay la posibilidad de invertir en sí mismos, todo les parece caro o complicadísimo. En fin, la mejor inversión que puedes hacer es en tu bienestar interior, intelectual, emocional y espiritual, pues lo que inviertes en ti lo tienes contigo y además con ello generarás aún más, por eso es una inversión.